La otra noticia. La otra noticia, este tiempo de radio que todos los lunes compartimos junto al CERMI, José Antonio Romero, gerente. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando. Bienvenido y muchas gracias y enhorabuena por ese premio que Castilla-La Mancha Inclusiva ha reconocido a este programa y dentro de este programa, por supuesto, a la sección de José Antonio Romero y a su trabajo y a su esfuerzo por dar voz a los colectivos que defienden a las personas con discapacidad. Pues muchas gracias y bueno, pues yo me limito a cumplir mi función de facilitador, ¿no? Yo voy facilitando sobre todo pues que la voz de todas las asociaciones que forman parte de este tejido social que forma el tercer sector y en especial en el ámbito de las personas con discapacidad, personas mayores, personas que trabajan pues con colectivos vulnerables, pues tengan un ratito aquí todas las semanas y podamos dar a conocer lo que hacen, lo que son y bueno y lo que reivindican. Que bueno, es importante. Hoy hablamos de la Plataforma Estatal de Mayores y Pensionistas. Así es una plataforma que lleva unos pocos años funcionando, pero que es muy activa y que además algo que tiene esta plataforma es que es una entidad muy representativa, ¿no? Está formada por más de 15.000 asociaciones. Estamos hablando que representan a cerca de 5.800.000 personas afiliadas, es decir, entre la Unión Democrática de Pensionistas, CEOMA, CONJUPES, el propio CERMI estatal y los CERMIs autonómicos, la ONCE, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Y bueno, pues básicamente además nos vamos a estrenar y vamos a tener la suerte de tener al recién elegido presidente de esta plataforma hace 15 días, Lázaro González García. Pues vamos a saludarle. Lázaro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido y enhorabuena por el nombramiento. Bueno, ¿cuáles son los objetivos con los que trabaja la plataforma? ¿Cuál? Los objetivos con los que trabaja la plataforma. Bueno, pues hay un objetivo fundamental que es defender los derechos de las personas mayores y las personas con discapacidad. Y bueno, dentro de este objetivo general nos hemos fijado unas prioridades. Es decir, vamos a trabajar por la mejora de las pensiones, por la mejora de la sanidad pública, por los cuidados, cambio del sistema de cuidados de las personas mayores y con discapacidad, por quitar esta lacra que es el edadismo, es decir, esta discriminación por edad y por otras muchas cosas. Es decir, estos son los grandes objetivos. Sí, bueno, buenos días, Lázaro. Yo creo que son grandes y además muy ambiciosos, ¿no? Empezando por el primero que comentabas, ¿no? Con el tema de la defensa de las pensiones públicas. ¿En qué ámbito está trabajando ahora la plataforma y bueno, cuáles son las problemáticas en las que consideráis que se deben cambiar y que se deben asegurar estas pensiones? Sí, bueno, la plataforma está trabajando como otras muchas organizaciones, principalmente las organizaciones sindicales, porque las pensiones públicas, que es el único ingreso que tienen muchas personas mayores y personas con discapacidad, no pierdan poder adquisitivo. Es decir, que si sube la inflación, suben las pensiones. Y por eso este año pues saludamos como algo positivo que haya habido una subida de las pensiones del 8,5%. Y la segunda cuestión por la que luchamos dentro de las pensiones es porque de alguna forma se acompase la subida de las pensiones al crecimiento económico. Si el país marcha bien, el país debe tener en cuenta a este sector que es vulnerable, que son los pensionistas. Así, en síntesis, eso sería. En cuanto a la sanidad, ¿cuáles serían sus principales reivindicaciones? Imagino que muchos de ellos en la atención primaria, ¿no? Que suele ser un recurso al que habitualmente acuden nuestros mayores. Sí, bueno, la atención primaria es fundamental y además es mucho más barata, por ejemplo, que la atención hospitalaria. Es que la atención primaria tiene sobre todo una función preventiva, es decir, que se prevenga que las personas no tengan que hospitalizarse. Pero dentro de la atención primaria también estamos poniendo el énfasis en que se amplíe la atención domiciliaria, tanto la atención médica como la atención de enfermería. Y esto es muy importante porque ahora es muy difícil que se atienda en las casas, en
en las residencias, que también son los hogares de las personas mayores y con discapacidad, y por tanto este es otro objetivo prioritario, la atención primaria, que hay que reformarla, que hay que cambiarla, que hay que mejorarla, como ustedes saben perfectamente por todas las reivindicaciones que hay. La tercera cosa, y tal vez esta pueda parecer novedosa, pero que la vemos importante, que es que la salud bucodental entre dentro de la cartera de servicios de la sanidad pública. Es decir, esto es muy importante para nosotros. Ahora mismo, quien quiere tener una buena salud bucodental se la tiene que pagar. Y hay muchas personas que no pueden. Y esas personas, pues muchas veces tienen unas malas condiciones bucales, que eso influye después en otros aspectos de la salud. Y el último objetivo dentro de la sanidad pública es que se trate, diríamos, que haya un trato humano, que no tengan que ir corriendo, que tengan que tratar a las personas, decir, oiga, usted, es que esto es propio de la edad. Pues no, señor, Claro. si es propio de la edad, a mí atiéndanme según mis necesidades. Es decir, somos personas mayores, pero muchas veces tenemos unas características específicas, pero nos tienen que atender, diríamos, con una atención humana. Claro. Hay un tema que nos preocupa muchísimo en el sector y que bueno que estáis también desde la plataforma dándole especial relevancia, ¿no? Es el tema de empoderar a las personas mayores para que tomen sus propias decisiones a la hora de cómo y con quién quieren vivir, ¿no? Se está generando un debate y llevamos años, sobre todo a raíz de la pandemia, con el tema de la desinstitucionalización de las residencias y demás. Y bueno, pues estamos viendo de todo, ¿no? Desde medios muy sensacionalistas que se quedan quizá pues con una visión muy sesgada a lo mejor de lo que se trabaja o cómo se trabaja en determinadas instituciones residenciales. Y en este aspecto yo sí que me gustaría, Lázaro, pues que nos contases un poco cuáles son vuestras líneas de trabajo para estos próximos años y prioritarias. De hecho, tenéis, creo, pasado mañana, ¿no? En Salamanca, si no recuerdo mal, un congreso sobre el derecho a la autonomía personal, ¿no? Y demás. Bueno, en este momento este es un campo, me alegro que lo pregunte, un campo que necesita una reforma profundamente, los cuidados de larga duración. Entonces, hasta ahora se prestan habitualmente en las residencias. Las residencias que tenemos son un modelo ya muy trasnochado, que casi deriva de los asilos del siglo XIX en algunos aspectos, aunque ya hay muchas residencias que afortunadamente han cambiado. Nosotros queremos que las residencias se conviertan en el hogar de las personas mayores y de las personas con discapacidad. De hecho, es su hogar, y por tanto que se sientan como su hogar. Que, por ejemplo, ir cambiando esas residencias masivas de cientos de personas por residencias más pequeñas, que tengan una atención sanitaria adecuada, que no pase lo que ha pasado en algunas comunidades en la pandemia, que no pudieron ir a los hospitales, que esas residencias también centren los cuidados no en las necesidades de las residencias, sino en las necesidades de las personas que están allí. Entonces, esto es fundamental. Nosotros, ¿qué estamos trabajando? Pues estamos colaborando con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que está preparando pues la reforma de la ley de dependencia, que fue una excelente ley, pero que tiene que hacerse algunos retoques, sobre todo para garantizar los derechos de las personas mayores. Y luego, bueno, está el tema de los bancos. Ya no me queda mucho tiempo, pero un decálogo que han lanzado para los usuarios de banca después de esta lucha emprendida, pues para que les den, lo que decía usted antes, un trato digno, ¿no?, en las entidades financieras. Sí. Bueno, yo quería decir primero que los mayores, las personas mayores y pensionistas, somos un buen cliente de los bancos, que consideramos que el servicio financiero, los servicios bancarios,
son servicios esenciales y por tanto nos tienen que tratar bien. El año pasado, hace justamente un año, hubo un acuerdo, diríamos, entre el Ministerio de Economía y las patronales bancarias, con un protocolo diciendo que realmente se iba a cumplir una serie de requisitos y se nos iba a tratar bien. Uh-huh. Ahora mismo se está en el Congreso, hay una ley, el proyecto de ley que se llama de la Autoridad Administrativa Independiente de la Defensa del Cliente Financiero. Uh-huh. Ahí estamos colaborando, estamos haciendo nuestras enmiendas. Y en síntesis, para no quitarles más tiempo, le diría que esto supone que a las personas mayores y con discapacidad se les atienda personalmente. Uh-huh. Nosotros vemos muy bien que con el tiempo pues digitalice la banca y tienen que ayudar a formarnos, pero hay un sector de las personas mayores que no sabe usar recursos digitales y entonces, pues esto tiene que cambiar. Lo tengo que dejar aquí, Lázaro, lo siento. Bueno, nada. Las noticias de la Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día. Bueno, gracias a ustedes. Adiós, hasta luego, buen día. José Antonio, el lunes que viene más. Muy bien, buena semana. Un saludo. Hasta mañana. Buenos días y buenas noticias.